La naturaleza de las cosas. En enormes salones como este, se ha formado un sinnúmero de médicos. Desde principios de siglo, la enseñanza de la medicina ha cambiado muy poco. En las escuelas, los estudiantes pasan muchas horas tratando de memorizar un enorme cúmulo de conocimientos relacionados con materias que van desde la anatomía hasta la psicología. Recientemente, este método de instrucción ha sido cuestionado. Según los críticos, esta forma de enseñanza es demasiado pasiva. Gran parte de la información que se aprende suele ser irrelevante, razón por la cual el estudiante la olvida tan pronto se gradúa. En la Facultad de Medicina de la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario, en lugar de cumplir un horario extenuante en vastos salones, los estudiantes aprenden de una manera mucho más... Hoy en día resulta imposible para un doctor saberlo todo. Cada vez más, las decisiones sobre la vida y la muerte son tomadas por un equipo de especialistas. Los doctores ya no son vistos como amigos de confianza, sino como profesionales más técnicos y objetivos. En la actualidad, los pacientes también se benefician de los progresos de la medicina relacionados con el conocimiento del cuerpo humano. Quienes enseñan medicina saben que en nuestros días los doctores deben invertir más y más tiempo en tratar de mantenerse actualizados. Dr. Jad Diamond, neurocirujano. Cuando voy al médico, siempre lo pienso 2 veces porque ellos pasan tanto tiempo aprendiendo que no tienen tiempo para pensar. La presión comienza cuando los estudiantes de medicina se enfrentan a una cantidad asombrosa de información. Los críticos afirman que este estilo de aprendizaje de finales de siglo no enseña las destrezas requeridas en esta, la era de la informática y de las comunicaciones. Además, este método contribuye en poca medida a la formación del entendimiento y la compasión que los doctores deben poseer para ejercer su profesión. Este estudiante forma parte de un enfoque revolucionario de educación médica, concebido en la Universidad de McMaster en Hamilton. El nuevo programa se basa en la instrucción autodirigida. Se trata de un estilo de aprendizaje mucho más activo, en el que se hace hincapié en la ética y la sensibilidad presentes en la relación paciente. En McMaster no se dictan clases, ni conferencias formales, ni tampoco exámenes. Aquí, los estudiantes trabajan juntos en pequeños grupos guiados en los que se les exhorta a estudiar por sí mismos y a sacar sus propias conclusiones. Entonces es muy grave. Siempre está avanzando cuando uno se entera. Vienen siendo como los anatómicos. La naturaleza de las cosas. Doctores del mañana. Sí, averiguar si el cáncer es de garganta no tiene que ser una indicación de que es tan grave como lo sería un cáncer de mama. Sí, así es. Estamos trabajando, de hecho, en una metástasis que causa dolor y esto normalmente es un indicativo de que está trabajando. Me parece que tienes un buen punto. Sí, es una indicación de que el tratamiento es bueno porque causa dolor, pero a veces el dolor no es... Debes pensar en el mecanismo estrógeno, estoy segura. No necesariamente. En esta clase se discute acerca del cáncer de mama. Este proceso es un descubrimiento guiado en el que los estudiantes son responsables de buscar la información relacionada con el problema, al tiempo que el tutor de la facultad aporta orientación profesional. Debemos hablar de enfoques diferentes del cáncer que sean más valiosos para ustedes en vez de ir al tratamiento normal, que sería una parte del menos efectivo. En realidad son mucho mejores que los profesores, llegan a ser verdaderos expertos. Cuando era tutor, un día regresé a mi oficina y me estaban esperando 3 estudiantes. Insistieron en que nos tomáramos una hora para enseñarme a cómo ser mejor tutor de lo que era. Lo hicieron muy bien, fueron muy diplomáticos. Me dijeron, debe ser bastante difícil para usted, pero no se sienta mal. Va demasiado rápido y quiere abarcar mucho. Fueron muy buenos, excelentes. Los mejores tutores son los alumnos, realmente. Por eso es importante hacer un examen de nariz y boca cuando se sospecha de su existencia. Quizás esa es la razón de que sea común que digan eso. Por eso en los casos específicos del seno no drena del seno, sino de la axila.
Si hallas uno aquí y sabes que es de mama, sabes que los nódulos axilares también están involucrados. El nivel de pericia que demuestran los estudiantes a medida que trabajan con este problema médico verdadero parece increíble, puesto que apenas han comenzado el primer año. Toda la filosofía pedagógica de McMaster se centra en esta modalidad de pequeños grupos de aprendizaje interactivo. Este nuevo enfoque sobre educación médica ha logrado llamar la atención alrededor del mundo, ya que se hace énfasis en lo que tendrá más importancia para los futuros médicos. Los doctores del mañana no solo deberán adquirir conocimientos teóricos, sino que aprenderán las destrezas que se necesitan para mantenerse al tanto de los cambios y buscar información esencial. Y esa es otra teoría, y no creo que esté probado para todos los tipos de cáncer. ¿Eso era lo que decía? No era lo que decía. Lo que me preguntaba es si es necesario involucrar a los nódulos linfáticos en la axila antes de atacar a este, o si es posible no hacer el tratamiento a las células. No parece que sea así. En casi todos los tratamientos, cuando hayan un tumor aquí, lo encontrarán también aquí, pero no necesariamente de la otra manera. El programa de aprendizaje autodirigido exige que los alumnos tengan iniciativa propia y sean muy responsables. De acuerdo con el doctor Norman White, estas son exactamente las cualidades que necesitarán tener los futuros doctores. Pienso que sacamos mucho provecho del entusiasmo de los estudiantes. Para llegar a tener éxito con el sistema de McMaster, los alumnos deben adquirir destrezas que no olvidarán al graduarse. Estas habilidades son las mismas que necesitarán saber para poder sobrevivir y hacer bien las cosas cuando sean profesionales. El tipo de programa que reciben es en realidad el mismo tipo que impartiríamos a los graduados que desean convertirse en científicos, es decir, adquirir la habilidad de abarcar un tema de una manera inquisitiva, en lugar de pensar que hay mucha información que aprender. En otras palabras, invertimos mucho tiempo con los egresados con el fin de cubrir las deficiencias de sus años de estudiantes. Así los convertimos en verdaderos graduados. Nuestros alumnos aprenden a tener el mismo enfoque, principalmente porque empiezan a pensar de la misma forma en que un buen científico comienza a hacerlo. Quizás no poseen muchos conocimientos, pero sí tienen la orden. Pocas semanas después de la inscripción, los estudiantes toman los estetoscopios y equipos médicos. Aquí los alumnos inician el trabajo clínico desde el principio. En otras escuelas, esta etapa comienza luego de 2 años de entrenamiento teórico en las materias básicas. Tienes que ponerlo así. Lo siento. Solo deslízalo. Diga si le hacemos daño. Sí, lo haré. En McMaster, la teoría no sustituye la práctica. Transcurridas solo semanas después de inscribirse, la estudiante Donna Goldman experimenta la realidad del contacto directo con los pacientes. Donna eligió pasar un día completo cada semana junto con el Dr. Steinberg para capacitarse en los aspectos médicos y personales de la relación doctor-paciente. Como estudiante de McMaster, Donna es exhortada a no tratar el problema médico aisladamente. Por el contrario, debe enfrentarlo tomando en cuenta la comunidad en general y el estado de ánimo del paciente. ¿Qué obtuviste? 80 sobre 120. Bien, está muy cerca. ¿Siente algo diferente que no me hayas dicho? ¿La presión? ¿Lenta al bombear? Sí, estás más lenta al bombear y antes lo hacías más duro y eras más rápida. Muy bien. Hay un margen de seguridad sin aumentar la tensión antes de tener que dejar la pastilla. ¿Cuán alta debe estar antes de recomendarle eso? En alguien de su edad sería un distólico, que sería sobre 5 milímetros de mercurio, y ella estaba muy por encima de eso. Su tensión es normal y se le ve muy feliz. Claro que sí, me siento mucho mejor. La presión sanguínea está bien. Aunque los estudiantes de McMaster no asisten a conferencias, estudian en su mayoría las mismas materias que los alumnos de las escuelas clásicas. Sin embargo, cuando estudian un tema tradicional, como anatomía, lo hacen por razones muy prácticas, no solo para aprobar un examen y olvidar todo rápidamente. Se encuentra aquí, pero de todas formas, los 4 músculos que vemos están situados aquí.
Y los opuestos están aquí. Se encuentra más profundo. Todos están aquí. Las investigaciones sobre anatomía surgen directamente de problemas prácticos que los estudiantes tratan de resolver. La anatomía, además de constituir una pesadilla mnemotécnica, sirve para comprender conceptos más que para acumular información. Este es el que se divide. ¿Están unidos? Es este. Ese es el que se divide. Correcto, aquí se divide. Allí hay dos músculos, y los del control fino. Permite movimiento, actúa como una polea. ¿Hace mover el dedo? Va hacia la falange. Estos son los nervios digitales. Aquí hay un nervio digital. Uno es un nervio interno y el otro uno medio. Sí, así es. ¿Por eso ese dedo es más débil? No, en realidad no. ¿Ese es grasa? La anatomía, en particular la anatomía, pienso que de todas las materias esta es la peor. Todos reconocen que es así, los cirujanos deben aprenderla para operar, pero es precisamente en ese momento cuando los cirujanos realmente aprenden. Tengo entendido que todo lo demás que aprendieron en la escuela lo olvidan. De igual forma, me siento afortunado porque no es mi caso. Por otra parte, soy un científico y quizás haya ciencias básicas que despiertan más preocupación. En esta época resulta difícil comprender lo complejas que son algunas disciplinas si no se tiene un conocimiento sólido como la física o la química. Las personas encargadas de diseñar programas de educación médica deben ser rigurosamente selectivas. Siempre hay algo que olvidan. Aquí nuestro método consiste en tratar de ayudar a los estudiantes a aprender las principales ideas que los capacitan. Alguien dijo, no se tiene que contar cada manzana que cae. Es decir, en McMaster ellos aprenden conceptos que forman la base de su pensamiento, más que una vasta acumulación de conocimientos triviales. El programa de McMaster rompe con los esquemas tradicionales. En lugar de asistir a clases en salas de conferencias y presentar exámenes, los estudiantes se enfrentan a un aprendizaje que requiere mucha madurez y autodisciplina. Desde el primer año, los alumnos pueden adquirir más experiencia al completar sus estudios con un viaje al extranjero, principalmente a un país del tercer mundo. El aprendizaje autodirigido les permitirá estar mejor preparados para utilizar la gran cantidad de conocimientos que manejarán cuando se gradúen. Allí la presión de los exámenes es reemplazada por la necesidad de mantenerse al día y de ayudar en el progreso de los equipos de estudio. A mi parecer, las actividades autodirigidas que ustedes realizan causan mucha más tensión que las de los métodos tradicionales. Sí, en efecto, pienso que la presión aquí es continua. Comienza en septiembre de una forma leve y aumenta con los años. Mientras que en una escuela tradicional debes enfrentarte a los exámenes y por supuesto te causa mucha tensión, pero solo por un corto periodo, luego todo termina. Aquí te encargas de tu propio aprendizaje el 100% del tiempo. Ustedes no presentan ningún tipo de examen escrito, ni tampoco elaboran trabajos finales. ¿Se hace mucho más difícil aprender por sí mismo? Obviamente es una experiencia estresante. Exactamente no saber con objetividad o en qué porcentaje dónde estás parado. Por otra parte, es muy útil en un sentido porque así es el mundo una vez que sales. Es decir, siempre debes ser capaz de evaluarte una vez que salgas a ejercer. Si no lo haces ahora, tampoco lo harás después. ¿Está separada de su esposo? En realidad, estoy divorciada, sí. Es divorciada. ¿Cuál es el problema? Últimamente me siento muy cansada todo el tiempo y he perdido el interés en las cosas que me gustaban. Todo esto realmente me tomó por sorpresa. Esta señora es una actriz. Es una de las tantas personas que ha sido especialmente entrenada para fingir una serie de síntomas. El método utilizado permite a los estudiantes mejorar sus destrezas y agudizar su sensibilidad ante las necesidades de los pacientes. ¿Cuándo comenzó todo esto con su estado de ánimo? Ella está respondiendo lo que debe responder y no lo que siente. Sí, lo hace. ¿Duerme bien en la noche? A veces sí, aunque siempre me despierto temprano. ¿Pero le cuesta dormirse? Sí, me cuesta. ¿Se queda pensando? Trato de no hacerlo, intento leer como chocolate caliente. Pero sí, pienso mucho.
Esta gente no solo aprendió a simular signos y síntomas, sino a tomar la misma actitud de los pacientes, es decir, ser desconfiados y poco comunicativos y comportarse de cualquiera de las formas en que un paciente suele hacerlo. Recuerdo que cuando era estudiante, un famoso neurólogo era nuestro profesor. Examinábamos a un paciente con mal de Parkinson y él quería que caminara para que viéramos la forma típica en que una persona como esta lo hace. Al profesor no le gustó para nada lo que hizo el paciente y se levantó y dijo, no, así no es así. Y comenzó a caminar por todo el salón como si padeciera la enfermedad. El paciente respondió, exacto, así está mucho mejor, así es. En realidad, la idea es que tú puedes actuar mejor que estos pacientes porque todos ellos no hacen las cosas como tú lo deseas. Este es un ejemplo típico. Los pacientes entrenados son maravillosos. Cuéntanos cómo fue tu primera experiencia con un paciente entrenado. Bueno, fue un poco inquietante. La primera vez que atendimos a una de estas personas fue en la primera semana. Fue sorprendente para todos nosotros. Se trataba de una situación delicada porque debíamos decirle a una señora que sufría de cáncer. Fue un buen ejercicio de comunicación. Pienso que lo que hacían con nosotros era tratar de que aprendiéramos a comunicarnos con la gente y hacer eso con los pacientes viéndolos como seres humanos, no como pacientes. Averigua cuál es la vértebra. La 12ª. Hicimos lo que quería, doctora. A este paciente entrenado se le está practicando un examen minucioso por un supuesto problema cardíaco. La doctora solo observa mientras el tutor de la facultad se asegura de que realicen todos los exámenes. Se acerca a 1/20/7. Luego del examen físico se selecciona a un estudiante para que entreviste al paciente. Durante la conversación, el resto del grupo observa lo que ocurre a través de un circuito cerrado de televisión. En McMaster, el bienestar emocional del paciente es tan importante como su condición física. Esta clase de encuentros sirve para evaluar tanto la sensibilidad de los estudiantes por los pacientes como sus destrezas para dar un diagnóstico. Siente una presión seguida por dolor que se extiende hacia su brazo. Le haces de nuevo un resumen. Estaba preocupado, muy asustado. Sí, se nota. No sé si es que te diriges como dejándole ver que tiene por qué preocuparse, o si solo quería saber qué era lo que le estaba molestando. Pudiera ser que él pensara que puede morir en cualquier momento. Parece que le dijeras, esto es serio y es bueno que viniera, pero no le dijiste qué es lo que tiene que pudiera ser grave. Es porque no lo sé. Quizás no sea muy específico en lo que tiene, esté muy asustado y piense, ¿qué es lo que pasa con mi pecho? ¿Qué ocurre? No lo sé y no quiero ni pensarlo. Como dijimos antes, ellos se preocupan, piensan en ellos, se cuestionan sobre ellos, pero si alguien les dice que está alarmado, eso les preocupa mucho. A veces me pregunto si no tratamos de adentrarnos mucho en su cabeza en vez de tratar de ver su problema de corazón. Creo que las dos están ahí. Si piensas que están ocurriendo de forma simultánea, porque es así, y si piensas en ti mismo cuando tienes un dolor en algún lugar, ¿qué significan para ti? Es lo mismo que ocurre con la persona que llega a tu consultorio con cualquier molestia. Cada doctor deberá tomar decisiones relacionadas con la vida y la muerte. Deberá sopesar si es más provechoso aplicar un tratamiento o no aplicarlo y cómo será la calidad de vida. Aún en la mayoría de las escuelas, la ética es solo una materia de la que uno debe librarse tan pronto como sea posible. En McMaster, esta política constituye una de las bases del programa y una parte vital de cada problema médico que investigarán los estudiantes. ¿Qué tipo de contacto se debe tener con el médico de la familia? ¿Qué responsabilidades debe sentir uno como cirujano para con el médico de la familia? ¿Cuánta información se le debe dar sobre lo que uno está haciendo? ¿Qué tanto debe uno involucrarse? Casi nada. Se les da un informe general y otro de patología. Se visita al paciente 2 veces al año y se hace un trato con él que será de por vida hasta que uno de los dos se vaya.
y uno nunca sabe quién se va a ir primero. A medida que los problemas se tornan más difíciles, los estudiantes deben encargarse de consultar al especialista adecuado, como al Dr. Müller, experto en oncología. Naturalmente, durante estas discusiones se tratan asuntos éticos muy difíciles que los médicos deben enfrentar a diario. Una mastectomía. ¿Cómo se decide el tamaño de la sección? Eso se decide en el quirófano. Entonces depende del tamaño del seno. Por supuesto, he visto mujeres con senos más grandes que los míos, también con senos más grandes que una cabeza. Por lo tanto, se podría remover un trozo así sin perder la forma. Pero si la sección es muy grande, se podría perder la mama. La decisión se toma de inmediato. ¿Hay una medida predeterminada? ¿Cómo se mide el área? No sé. No lo sé, debe ser muy difícil medir el área en Así un es, estudio pero como estos este. son los resultados de este estudio. Estoy de acuerdo con el doctor Müller en lo referente a comunicarle al paciente cuáles son las opciones que puede tomar. A pesar de que uno tenga sus preferencias, el paciente siempre tiene la última palabra. Muchas veces uno le explica a un paciente cuáles son las opciones. Este responde bien, usted sabe cuáles son las opciones, usted sabe lo que es mejor para mí. Esa persona no recurre al médico si este no le pero dice qué aún hacer. así tomaron la decisión de acudir a ti y darte el control. Eso en sí es una decisión consciente. Ellos poseen el derecho de elegir, pero por lo menos tienen derecho a cedértelo. Con frecuencia, el grupo continuará estudiando un problema difícil con otros miembros de la facultad con el objeto de resolver los dilemas éticos. Bien, si eso es lo que consideras valioso. Si para ti es importante remover el tumor, ¿Cuál es la verdadera intención del cirujano? Pero ven lo que hemos decidido en relación con la mastectomía y la radiación. Puede que una sea menos agresiva que la otra y quizás se habría pensado en ella hace 30 años, pero como los cirujanos eran hombres, a ellos no les importaba. Cuando empezaron a practicar mastectomías, no se tenía esa evidencia, por eso a lo mejor no se debe a un cambio de principios. Quizás la información es lo que cambia nuestras No opiniones. siempre es cuestión de valores. También entran en juego las realidades del mundo que nos rodea. Sin embargo, los principios están allí. Ahora, estamos hablando de algo que va más allá de las mastectomías. Déjenme ponerle un ejemplo mucho más sencillo. Una lesión facial. Hay que realizar ciertos sacrificios para reconstruir los huesos que rodean el ojo, lo cual crea un riesgo para la vista. Entonces, ¿cuánto se debe arriesgar en aras de una reparación cosmética? Para una persona joven, tener un buen aspecto no es cualquier cosa. Es importante, aunque también lo es la vista. Entonces, el paciente participa activamente en la toma de decisiones, pero es joven, está asustado y sufriendo. Así que el cirujano debe determinar la dirección de la decisión y sopesar las opciones. Es allí donde entran en juego los sentimientos del cirujano. Cuán importante es la apariencia, cuán importante es la vista, su experiencia de la vida para finalmente tomar la decisión. Y no creo que hayan hechos que avalen cuál de las opciones va a resultar mejor. Nadie ha estudiado esas cosas ni ha tenido la oportunidad. En el 90% de los casos no hay data que respalde tu decisión. Cuando la hay es necesario saber usarla. Sin embargo, en la mayoría de los casos no existe. Si toma en cuenta su experiencia como profesor, ¿diría que los estudiantes de McMaster son diferentes a los de otras escuelas tradicionales? quiero que imagine a una mujer joven, una madre soltera de 2 niños. Ella tiene, por ejemplo, un problema renal. Si le preguntamos a un estudiante de otra escuela cómo se procede con la paciente, nos dirá que realicemos una serie de exámenes. En ese caso, nuestros alumnos dirán, bien, en lo primero que pensará la paciente será en sus hijos. Así que debemos decidir quién se encargará de los niños mientras tanto. Así son los alumnos de McMaster, ¿lo ven? Eso es bueno. Esto no se ve en las demás escuelas. Pienso que esto es muy valioso para la medicina. Los grupos guiados se forman y se reorganizan cada 12 semanas, de manera que los estudiantes puedan tener la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista. Al final de cada periodo, se evalúa el desempeño de los alumnos para luego asignarlos a otro grupo.
Siento que voy a perder 4 amigos cuando me vaya de aquí. Me preocupa más mantener la amistad. No sé si los demás grupos sienten lo mismo, pero creo que voy a sentir un pequeño vacío después de la semana que viene, porque de verdad me gustaba venir. Hace un instante estaba pensando en la primera vez que vinimos. En ese entonces nunca pensamos que llegaríamos a ser tan unidos a pesar de lo diferente que somos. Tal como lo has dicho, el feedback que estamos recibiendo no es solamente académico. El grupo también se ayuda en muchos aspectos. La comunicación también es personal. Hay mucha interacción y uno usa el grupo para crecer en varias áreas, no solamente en la académica. ¿Recuerdan cuando comenzamos? Todos estábamos pasando por experiencias muy fuertes y no hablábamos de los problemas, sino de nuestra vida personal. Luego nos señalaron los objetivos y empezamos a trabajar. Creo que hemos llegado a un balance, sabemos cómo está nuestra relación con cada uno de nosotros. No nos da miedo hablar de ello, pero también somos productivos. Creo que va a ser difícil formar parte de otro grupo, sabiendo que no vamos a tener ese apoyo, porque voy a trabajar con 4 o 5 personas que no conocen mi experiencia, ni tienen idea de lo que hago, ni saben de dónde vengo, ni por qué digo las cosas que digo. Creo que es gracioso cuando veo a Donna levantando las cejas, sé exactamente lo que quiere decir. Primero quiero decirles que este ha sido un buen grupo, he aprendido mucho. Hubo varias cosas que sirvieron de motivación. Muchas veces como tutor uno suele decir que uno no es más que un orientador, un guía, pero varias veces me vi en la necesidad de documentarme para la docencia y prepararme un poco más para entender los temas que íbamos a tratar. En solo una década, cerca de 1000 jóvenes han estudiado con este novedoso estilo de aprendizaje. Todos han presentado y aprobado los exámenes de certificación nacional y han comenzado a ejercer. Aún es muy pronto para decir si esta combinación única de destrezas y compasión profesional determinará la futura preparación médica. Pero lo que ya es un hecho es que varias escuelas en Estados Unidos, incluyendo la prestigiosa Escuela de Medicina de Harvard, han emprendido innovadores programas creados a partir de lo que se practica en McMaster. Para mí, una de las mejores demostraciones del éxito de nuestro sistema es que los alumnos adquieren muchos conocimientos. Solo Dios sabe cómo lo logran porque no se los enseñamos. Y ellos no sabían nada antes de llegar aquí. Es curioso, pero el sistema funciona más allá de nuestra comprensión.